Vídeo de instalación para los pisos flotantes de la colección Amazon, distribuido por Summum Exotic. Aquí tienen la lista del material necesario para la instalación de los pisos: un exacto, una cinta métrica, un lápiz, una vara de tracción, sierra de inglete y sierra caladora, un martillo, una sierra de mesa y bloques espaciadores. Antes de instalar los pisos, veamos las etapas de preparación. Hay que aclimatar el suelo al aire ambiente de la pieza donde los pisos serán instalados por lo menos 48 horas antes de la puesta. La temperatura de la pieza tiene que estar entre 17 y 23 grados Celsius. El indicio de humedad tiene que encontrarse entre 45% y 60%. Retiren los zócalos y corten los marcos de las puertas. Para cortar los marcos de la puerta, pongan una membrana de subsuelo y una tabla por encima para medir el sitio donde hay que cortar los marcos de la puerta. Corten los marcos de la puerta. Retiren los residuos para que las tablas resbalen bien bajo las puertas. La superficie tiene que estar completamente a nivel, seca y limpia antes de empezar la instalación. Etapa 1. Instalación de la membrana del subsuelo. Instalen las membranas del subsuelo en la misma dirección que se pondrán las tablas. Etapa 2. Instalación de la primera tabla. Empiecen la instalación en la esquina izquierda de la pieza de manera que la lengüeta de bloqueo superior de la primera tabla se encuentre en la esquina de la pieza. Etapa 3. Instalación de la segunda fila. Corten la primera tabla por lo menos a 12 pulgadas. Pueden hacer los cortes de tablas donde hay unión con las lengüetas de bloqueo, como lo pueden ver en la pantalla. Empiecen a instalar la segunda fila insertando la lengüeta de bloqueo en el surco de la primera tabla que ha instalado. Enlacen las extremidades haciendo resbalando las tablas con la ayuda de un martillo. Consejo del experto: para las dos primeras filas pueden despegar las tablas de la pared para facilitar la instalación. Después, reposicionen todas las tablas y blóquenlas a la pared. Etapa 4. Instalación de una tabla al final de una fila. Para la primera fila, escojan una tabla entera. Calculen la medida que se necesita. Corten la tabla, placen la tabla. La última tabla de las otras filas debe estar insertada con un ángulo de 45 grados. Haga resbalar la tabla con la ayuda de un martillo y de una vara de tracción. En cada extremidad de la fila, placen bloques espaciadores para bien estabilizar. Hagan como en la pantalla. Para empezar una nueva fila, repetir la etapa 3. Etapa 5. Instalación del piso en el armario. Para bien medir su tabla antes de cortarla para hacer el piso de su armario, placen un residuo de tabla entre los dos marcos de la puerta del armario. Es muy importante que las lengüetas de bloqueo estén al exterior de su tabla y por encima de la tabla, en el mismo lado que usted plazará su tabla. Placen entonces su tabla al lado de la que tengan que cortar, considerando que hay que insertar la lengüeta en la tabla. Dibujen su línea de corte. Corten la tabla. Retiren la tabla que sirve de guía. Noten bien la medida para poder cortar la tabla que luego tendrán que insertar en el marco de la puerta. Al tomar la medida, consideren que la tabla tiene que pasar bajo el marco de la puerta. Instalen la tabla como en la etapa 3. Repiten los mismos pasos para el otro marco de puerta. Como no se puede levantar en 45 grados de la primera tabla del armario por culpa de los marcos de puerta, es preferable de cortar la parte que está por encima de la lengüeta para facilitar su inserción. Si su armario se encuentra en la dirección contraria de las tablas, el procedimiento es el mismo. Etapa 6. Instalación de la última fila. Placen su tabla que tengan que cortar en la penúltima fila. Use la tabla sin lengüeta como guía para calcular la anchura de su última tabla. Marquen su medida.
Corten la tabla. Tomen la medida. Corten la tabla. Después, instalen su tabla como en la etapa 3. Etapa 7. Instalación de la última tabla. Para instalar la última tabla, hágala resbalar con la ayuda de un martillo. Usen también la vara de tracción para bien sujetar las tablas entre ellas. Corten el surco si hay necesidad, como en la etapa 5. Etapa 8. Quitar los bloques espaciadores y instalar los zócalos. Consejo en mantenimiento. Usen un producto de limpieza hecho especialmente para los suelos laminados. Para evitar de arañar sus pisos flotantes, usar almohadillas de fieltro debajo de los muebles. Y por fin, su instalación de pisos flotantes de la colección Amazon está completada.